Hola niño, buenos días. En el curso de historia el tema de hoy es sobre la evolución de la cultura andina o peruana. Bien, ¿cómo es que el hombre peruano antiguamente ha empezado a evolucionar? Recuerden que en los temas anteriores hemos hablado cómo es que se pobló el mundo, ¿no? Entonces, según la aparición del hombre, por la teoría de la evolución de Charles Darwin, nosotros provenimos de un tema llamado de la hominización, ¿no? Que es el proceso de evolución de los primates hasta que sea el hombre. En dónde es que aparecen los primeros vestigios o las primeras teorías sobre la aparición del hombre, ¿no? Por lo general, de acuerdo a muchos historiadores, llegan a la conclusión de que el hombre proviene de Asia, ¿no? Hay varias teorías que explican el poblamiento sobre el continente americano, ¿no? Entonces, la más acertada es la teoría asiática, en donde el hombre llega a América a través del estrecho de Bering, ¿no? Esa es la conclusión donde muchos historiadores han llegado en relación a eso. Bien, una vez llegado a América, ¿cómo es que llega al Perú? Entonces, existen los primeros pobladores peruanos que están en el tema también anterior, que me imagino que ustedes ya lo habrán transcrito en clase. Entonces, el tema específico de hoy, vamos a ver cómo es que ha ido evolucionando el hombre, ¿no? A través de este proceso de la evolución, cómo es que el hombre ha ido transformándose poco a poco desde la aparición del primer hombre en el continente americano. Bien, entonces para ello nuestra cultura pasó por diferentes tipos de etapas. Existen dos grandes periodos principalmente que hablan sobre este tema. Tenemos el periodo lítico y el periodo arcaico. ¿En qué consiste el periodo lítico? Se denomina periodo lítico al espacio histórico peruano comprendido entre los años 20 a 5000 antes de Cristo. Ese es un aproximado en tiempo. Es decir, que desde la llegada de los primeros habitantes hasta el descubrimiento de la agricultura. ¿Cuáles fueron las habilidades que tuvieron estos hombres? Por lo general estos hombres eran los cazadores, recolectores y eran hombres nómades, ¿no? Recuerde que fueron las primeras características del hombre. ¿Dónde es que se encontraban ubicados estos tipos de hombres? Por lo general estaban en las zonas de altura, es decir, en las zonas de la sierra, ¿no? Ahí han sido los primeros vestigios en donde se ha tenido que encontrar a estos hombres. En cuanto al su desarrollo cultural, es decir, culturalmente cómo es que han ido desarrollándose estos hombres cazadores, recolectores y nómades. Los primitivos pobladores tuvieron una cultura incipiente. ¿Qué significa incipiente? Deficiente, ¿no? No existía la tecnología que ahora nosotros conocemos, ¿no? Vivían en cuevas, tenían abrigos rocosos, en campamentos cubiertos con pieles de animales o con las ramas de las plantas. Se trasladaban continuamente de un sitio a otro, por eso es que se le llaman nómades, porque iban de un lugar a otro con la finalidad de cazar, ¿no? De buscar los alimentos. Esa era su principal característica por cual se consideraba el nomadismo. Su principal preocupación era la búsqueda de alimentos, cazaban y recolectaban diversos animales y vegetales, los cuales los comían crudos. Recuerden que hasta ese tiempo todavía no se había descubierto lo que es el fuego. Aunque conocían sobre vestigios de las primeras apariciones sobre el fuego, solo lo utilizaban para protegerse del frío y para ahuyentar a las fieras. Los restos arqueológicos más antiguos de la historia peruana, o sea, los hombres más antiguos, los primeros pobladores peruanos que se encontraron, fueron en Ayacucho, el hombre de Pacaycasa; acá en Lima, el hombre de Chivateros por el río Chillón; el hombre de Toquepala en Moquegua y el hombre de Lauricocha en Huánuco. Existieron muchos más hombres en donde los historiadores han encontrado y han demostrado científicamente la aparición de esto, pero estos son los principales para nuestro estudio y sobre todo para el Perú. En la etapa B, en el periodo arcaico,
se inicia aproximadamente en el año 6000 a.C. ¿Cuál es la habilidad? Miren, si ustedes ven, cambia, ha ido evolucionando. Ya no eran cazadores, recolectores, nómades, sino empezaron los primeros horticultores, es decir, dedicados específicamente a cultivar las plantas, a sembrar. Ya eran seminómades, y al promediar en los años 5000 a.C. se fue haciendo sedentario, es decir, ya se empieza a establecer en un solo sitio, en un solo lugar, formados varios grupos de hombres, de personas. Ya empezaron a formar sus primeras aldeas y empezaron a cultivar las plantas, ¿no? Ya no tenía necesidad, empezaron también a la crianza de animales y no tenían la necesidad de estar yendo a cazar de un lugar a otro conforme eran los hombres nómades, ¿no? Donde encontramos a estos hombres fueron encontrados en los valles costeños y serranos, en los cuales van a adoptar la agricultura como una forma incipiente, o sea, se dedicaban a sembrar y eran considerados seminómades. La vida se hace más sedentaria cuando ya se establece de manera principal el sedentarismo. Se dan en los valles de Chilca, acá en Lima, y en Cotoche, en Huánuco. En cuanto a su desarrollo cultural, estos hombres aparecieron las primeras aldeas en los valles, y se va a incorporar también la tecnología del tejido arcaico. Aparece por primera vez el tejido arcaico, haciendo cordeles, sogas y redes. Posteriormente pasaron a elaborar los lienzos. Aparecen productos tradicionales como el payar, frijoles, la calabaza, el algodón, hasta llegar a la reproducción de las plantas. Los restos de arqueología de este periodo encontramos en Caral, que es la primera civilización, Cotoche, en Chilca y Huacaprieta. Bien, entonces esto es un resumen de la clase sobre la evolución de la cultura incaica, y ahí les he dejado unas 4 preguntas para que ustedes la puedan responder. Cualquier duda, me voy a estar comunicando con ustedes por videollamada para poder resolver sus consultas. Bien, hasta luego, nos vemos para la siguiente clase.